estamos ya en un nuevo Café de Sábado. Bienvenidas, bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de 106.1 NFM para la provincia de Azuay, para la provincia de Cañar también, saludándoles. Y por supuesto a quienes nos siguen ya en la transmisión en vivo de Facebook a través de nuestra fanpage Café de Sábado y Radiovisión. Quiero saludar a mi queridísimo compañero de fórmula, Marcelo Aguilera, que está listo ya junto a nuestros invitados para presentarnos hoy un tema muy interesante, muy especial también, que no queríamos dejar de tratarlo en el programa. Marce, buenos días y bienvenido a este Café de Sábado. Hola Gaby, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven también a través de la transmisión en vivo. Es un gusto compartir con ustedes este nuevo Café de Sábado y otra vez, Gaby, juntos después de un mes de vacaciones, ¿no? Oye, yo no sé, yo solo una semana me fui de vacaciones. Yo no sé qué ha pasado contigo este mes, que creo que has creído que estabas de vacaciones, pero no. No, muy bien, Gaby, siempre es un gusto tenerte acá de vuelta y compartir contigo este Café de Sábado y un tema muy especial. Bueno, merecías vacaciones, debo decirlo. Tenía mis merecidas vacaciones. Merecidas vacaciones. Pero te escuché en el programa anterior, ¿no? Junto al doctor Javier Barrera, quien por cierto le mando un saludo. Hablando de mis vacaciones y ahí sí, no estabas no, diciendo que me las merezco. Todos estábamos contentos que estabas de vacaciones. Pero bueno, te damos la bienvenida nuevamente bien a Café contento, de Sábado. Bien sonriente te vi. Claro, por supuesto. Pero te estábamos extrañando, Gaby. Ya se te acabó la felicidad, ya volví. Sí, en verdad te extrañábamos. En el fondo. Bien en el fondo te extrañábamos. Yo sé, pero bueno, ya estamos nuevamente juntos y de aquí ya de largo con el Café de Sábado, ya sin vacaciones. Ya, ahora sí, no, ya fuera el colmo que tuvieras más vacaciones. Vamos a ver qué es lo que pasa, Gaby. De aquí un año, yo ya hablé con la jefa y me dijo que ya un año al menos no vas a tener, pero así ni permiso para un descanso ni nada. No puedo ni siquiera enfermarme. Ni nada. Siquiera. De aquí un año. No hay permisos. Está bien, jefe. Bueno, mejor vamos a presentar el tema de este día y también a nuestros invitados que nos acompañan. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, bueno, que está en realidad este rato discutiéndose desde diferentes aspectos académicos, políticos, y es justamente el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, y para eso nos acompañan dos invitados muy especiales que desde luego tienen un conocimiento y sobre todo una perspectiva incluso jurídico-política en realidad que nos va a permitir analizar a detalle lo que puede pasar con el Consejo. Así es que, Gaby, ¿te parece si conocemos el perfil de nuestros invitados? Por supuesto, vamos a saludarlos a ellos, pero primero pues vamos a conocer un poquito más acerca de su trayectoria. Nuestra primera invitada es Andrea Rivera, licenciada en Desarrollo Social y magíster activista por los derechos humanos, promotora de la participación política de las mujeres, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde 2010 hasta 2015, lideresa barrial estudiantil y también de organizaciones de mujeres. También en esta mañana nos acompaña Juan Francisco Delgado, quien es abogado de los Tribunales de Justicia de la República, especialista superior en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucional, socio del estudio jurídico Ateneum Corp, asesor, consultor y litigante en Derecho Político. Fue coordinador general de la asesoría jurídica del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad y coordinador de normativa del Consejo de Educación Superior. Se ha desempeñado como docente en varias instituciones de educación a nivel de grado y posgrado, entre ellas la Universidad de la Azuay, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Técnica Particular de Loja y también el Instituto Superior Tecnológico de la Azuay. Así que bienvenidos a nuestros invitados de este Café de Sábado. Bienvenidos, Andrea, Juan Francisco, realmente es un gusto tenerles aquí y desde luego para, decía yo, discutir un tema de tanta relevancia y es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrea, usted justamente fue parte de este consejo. Bueno, vamos a analizar desde el punto de vista, decíamos, jurídico-político, qué es lo que está pasando, cuál es el futuro del consejo, qué van a pasar con esas atribuciones. Así es que, bienvenida, Andrea. Buenos días, Gaby, Marcelo, Juan Francisco. Un gusto estar en la nueva casa de Radiovisión. Y bueno, estos días discutiendo qué hacemos con el CPCCS, cómo pensamos de esta institución que es bastante nueva. En la Constitución de Montecristi, en el año 2008, nace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y pienso
que era una oportunidad para construir algo tan anhelado como es la democracia participativa. Siempre antes del 2008 había una crítica a nuestra democracia representativa, que todavía es la que tenemos, de ir a las urnas cada cierto periodo, según la ley, a elegir a nuestras autoridades, a elegir al presidente o presidenta de la República, a elegir a los antes diputados, hoy asambleístas, a las autoridades de los gobiernos locales y a las autoridades de elección popular. Esa es la participación que muchas veces las y los ecuatorianos tenemos. Vamos a las urnas, somos testigos de la campaña política, damos nuestro voto, elegimos a las autoridades y luego las decisiones que tienen que ver justamente con el Estado ecuatoriano, con las políticas públicas, con los proyectos, con los presupuestos, las toman las autoridades. Y las y los ciudadanos vemos eso de manera alejada en los medios de comunicación, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de ser parte en realidad de las decisiones. Y entonces este Consejo de Participación se supone tenía la intención de generar varios procesos participativos, de apoyar a que las y los ecuatorianos podamos ejercer nuestros derechos a participar, al control social, al que podamos recibir la rendición de cuentas de las autoridades electas, eso por un lado. Otro también que seamos parte de la lucha contra la corrupción. Hoy, desde siempre hemos debatido mucho el problema de la corrupción y hemos dicho cómo podemos combatirla, prevenirla, denunciarla, sancionarla, que no quede impune. Sabemos que gracias a la corrupción muchos recursos que podrían ser muy valiosos e invertidos para satisfacer necesidades vitales de la población se van a pocas manos y eso perjudica obviamente el desarrollo de nuestro Estado. Y decíamos, el Consejo de Participación puede ser la instancia donde los ciudadanos, a través de veedurías, a través de la denuncia, con investigaciones de una instancia, el Consejo de Participación es parte de la cuarta función del Estado, no debería depender del Ejecutivo y por lo tanto podría también investigar al Ejecutivo. De una manera más imparcial, en realidad más objetiva posiblemente. Porque yo siempre he sido crítica, Marcelo y Gaby y Juan Francisco, del tema de que el Ejecutivo cree estas secretarías de anticorrupción. El propio Ejecutivo crea las secretarías y decimos cómo estas secretarías van a mirar las denuncias de corrupción de los ministerios, del propio Ejecutivo. Entonces, debería haber una instancia aparte, independiente, que pueda vigilar, que pueda investigar, que pueda llevar a, si es a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Justicia, estas denuncias y que no queden en la impunidad. Y el punto más importante, se podría decir, que tuvo a nivel político el Consejo de Participación era la atribución de designar autoridades. Varias autoridades o por ternas enviadas por el Ejecutivo o por concursos de oposición y méritos, el Consejo de Participación estaba al frente de estas designaciones. Y lo interesante de la Constitución del año 2008 de Montecristi, de la ley del Consejo de Participación, es que abrió la oportunidad de que las designaciones de autoridades no sea como era en el Congreso, que los partidos mayoritarios podían elegir al fiscal, al contralor. Ponerse de acuerdo. Y teníamos que el partido mayoritario, qué sé yo, el partido amarillo ponía al fiscal, el partido rojo ponía al contralor. Se repartían las autoridades. Y entonces había la crítica de que, bueno, igual que decimos como no se puede ser juez y parte sin fiscal, es muy cercano al partido, a tal partido político va a ser difícil que actúe contra ese partido que le puso en ese puesto. Entonces, en el Consejo de Participación se plantea a través de la ley que las y los ciudadanos se pueden postular libremente primero. Que si es que Andrea Rivera, Juan Francisco, Marcelo, Gaby, cualquier ciudadano dice, a ver, yo tengo la experiencia, tengo la preparación académica y quiero servir a mi pueblo, a mi país, a mi patria, siendo fiscal, siendo contralor, siendo defensora del pueblo, defensora pública, quiero ser un vocal del Consejo Nacional Electoral, quiero ir al Tribunal Contencioso Electoral, me puedo postular. Y voy a concursar, voy a mostrar mis méritos, que se vean mis méritos, que se califiquen, que me tomen un examen y además me someto al escrutinio público. Eso quiere decir que cualquier persona que conoce a Andrea Rivera puede decir, a ver, yo creo que Andrea no debe ser defensora del pueblo por tal razón, debe haber un debido proceso. Entonces habría la posibilidad de la participación, digamos, de alguna manera mayor participación en la designación de autoridades, con postulación, con concurso, con impugnación ciudadana. Debía ser de esa manera, de manera transparente. Lamentablemente estos aspectos del Consejo de Participación no fueron cumplidos como debía ser a cabalidad, porque desde que la vida del Consejo empezó,
hubo la intención de cooptarlo y se logró cooptar el Consejo para un interés Siempre político. ha existido realmente una pugna política por el Consejo, ¿no? Hemos pensado que el Consejo es justamente ese organismo que debe estar apartado de los partidos políticos, pero siempre ha existido una pugna por controlar el Consejo, justamente por las atribuciones, por las responsabilidades y sobre todo yo creo por la designación de autoridades, más allá de todos estos otros temas que usted señala, Andrea. Juan Francisco, realmente la Constitución de la República de 2008 planteó, digamos, dentro de sus conceptos innovadores, por llamarlo así, la incorporación de esta cuarta función, que es la de transparencia y control social, y estableció como el organismo, bueno, dentro de esta función de los más importantes, o si no el más representativo de la función, justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero nos decía hace un momento, justamente Andrea, que por estas atribuciones tal vez ha existido siempre una pugna política de control y el Consejo me parece a mí que ha sufrido varios cambios, un proceso de transformación, en un principio de cómo se designaban a las autoridades, después elección popular, ahora no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Buenos días, Marcelo, Gaby, Andrea y a todos los amigos que nos escuchan a través de este medio. Siempre un gusto estar acá con ustedes compartiendo espacios como este. Yo diría parto tal vez de una afirmación. Para mí las instituciones en sí mismas no son ni malas ni buenas. Creo que las instituciones pueden rendir mejores o menores resultados dependiendo del enfoque que les demos y de, aunque suene un poco extraño, el uso que les demos, ¿no? Yo diría en esa medida, entendido así, creo que el Consejo de Participación Ciudadana, así como todo lo que tiene que ver con la función de transparencia y control social, tuvo una visión constitucional que trató de superar algo de lo que ya pasó en la Constitución de 1998. Si recordamos lo que pasaba con esta Constitución, ya existió de hecho un organismo, no a través de una función, pero sí pensado en trabajar temas de control de la corrupción, de participación ciudadana en alguna medida, que era la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y de hecho muchas de las atribuciones que tenía esta comisión evidentemente estaban pensadas en hacer algo de lo que también se ha postulado debía ser el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, digo yo, en la medida en la que se pensó en un órgano que en algo debía superar a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, principalmente el aspecto que trató de cambiarse fue, creo yo, esencialmente eliminar un poco esa representación corporativista que teníamos en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y digo esto porque si uno se pone a revisar un poco atentamente la conformación de este órgano previo, desde luego lo que teníamos era un órgano de carácter teóricamente representativo y representativo de grupos sociales, de sectores sociales, ¿no? Entre ellos universidades, gremios, sindicatos, entre otros elementos. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Creo yo, la idea del Consejo trae una innovación que busca romper esa idea del corporativismo en la representación y en alguna medida sostener la idea del control de la corrupción y ampliar sobre todo el campo del fomento a la participación ciudadana. La visión constitucional, al menos desde la teoría, siempre fue esta, ¿no? Fue siempre la intención de promover un órgano que busque en alguna medida fomentar el ejercicio de derechos de participación, atender denuncias en temas de corrupción, entre otros aspectos que determina como competencias del Consejo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Creo que empiezan a aparecer algunos fantasmas que ya existieron en los debates de la Asamblea Constituyente con respecto al Consejo y a la función en sí misma, porque siempre llama la atención la idea, al menos conceptual, de que la participación se estatice. Siempre ha sido así. Y el control ciudadano estatizado también tiene sus temas complejos. ¿Y por qué? Porque siempre se entendió que el control ciudadano, ¿no es cierto?, el control cívico, que en algún momento se llamaba así también, debía en algún punto ser un control independiente, no sujeto a ningún tipo de intereses, ni comprometido con intereses mucho menos partidistas. Y desde luego eso, cuando estatizamos una función, un órgano que se encarga de cumplir con ese trabajo, tiene sus puntos complejos, ¿no? Entonces creo que esos temores aparecieron en el camino, siempre se los tuvo, y como bien lo decía Andrea en algún punto también, es claro que el trabajo político que existió detrás de ese consejo terminó haciendo que ese consejo cumpla con ese vaticinio un poco catastrófico que se había pensado, y cumpliendo una función políticamente
más fuerte en favor de intereses oficiales que en realidad cumplir una función realmente de control social y de participación ciudadana. Bien, Juan Francisco señalaba un tema importante, esto de la posiblemente o sea, de ser parte del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, o hacer que en realidad sea parte de una función del Estado la participación ciudadana, y eso desde un principio fue discutido. Es decir, si se trata de participación ciudadana, ¿por qué vamos a escoger autoridades que van a ser funcionarios públicos? Y si efectivamente el momento que se convierten en funcionarios públicos, decían en un inicio, puede representar efectivamente la voz de los ciudadanos y no posiblemente ya otros intereses al estar involucrados o formar parte del Estado. Pero el Consejo nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, creo yo, desde la designación del Consejo Transitorio, que posiblemente, Andrea, muchos señalan que fue la mejor forma de descorreizar todo lo que posiblemente las autoridades o los funcionarios que estaban ligados o vinculados con el anterior gobierno. Es decir, el Consejo, muchos dicen, fue la mejor o el mejor instrumento político para tratar de cambiar o deslegitimizar incluso todo lo actuado en los últimos 10 años por el anterior gobierno. Bueno, pero también se mencionaba que sí hubieron atribuciones que se tomaron y que de pronto no estaban dentro de la competencia que tenía este consejo, ¿no? Decían que hubieron cosas que sí se saltaron y que las hicieron más allá de lo que correspondía. Usted como ex pues miembro de un consejo de participación, ¿qué podría decirnos ante esto? Quiero también recordarle a la gente que nos puede enviar sus comentarios, de hecho ya tenemos algunos, sus mensajes a través de la transmisión en vivo de Facebook y también a través de nuestro WhatsApp, el 0987-24-1093 o el de la radio 09898-66128. Más adelante vamos a leer ya lo que nos están comentando. Bueno, creo que el Consejo de Participación del año 2010 ¿cuándo fue la consulta? 2018 prácticamente. Estuvo cooptado por el gobierno de ese momento, por el gobierno de ese momento, el presidente Rafael Correa, que cuando yo fui consejera, de los 7 consejeros, 4 al inicio, luego 5, en realidad tenían el voto mayoritario para tomar las decisiones que salían de las sabatinas o que se planteaban desde el gobierno, lamentablemente. Y esto hizo que el Consejo de Participación en primer momento se desprestigie totalmente, porque la participación ciudadana, y eso creo que coincidimos todas las personas, no debe estar cooptada por una institución, por el Estado. La participación debe estar en los barrios, en las comunidades, en las parroquias, en las organizaciones sociales. Las y los, en este caso cuencanos, azuayos, azuayas, ecuatorianos, tenemos el derecho de participar de manera individual y colectiva, de exigir rendición de cuentas, de denunciar, de vigilar, de hacer vedurías, de observatorios, de ser parte de la toma de decisiones de los asuntos de interés público. Y eso no debe depender de un consejo, de una secretaría de participación, de cualquier nivel de gobierno, sino que es un derecho que tenemos y un deber desde el Estado garantizar ese derecho. Sin embargo, esta institución que debía promover la participación plural, democrática, si es que, por ejemplo, el colectivo Yas Unidos se planteaba, aunque ahí no tenía tanto que ver el Consejo de Participación, pero ejercer el derecho de participación, en este caso con un mecanismo de democracia directa como una consulta popular, estaba en todo su derecho, como manda la Constitución, de recoger las firmas, de llevarlas hacia las instancias correspondientes, de que eso se legalice y que lleguemos a la consulta popular. Pero al gobierno de ese momento no le interesaba esa participación, porque había una posición mucho más autoritaria de decir, estas son nuestras políticas, nosotros estamos a favor del extractivismo, por ejemplo, el Yasuní, aunque en un inicio quisieron protegerlo, luego ya no lo vamos a proteger y no vamos a permitir una consulta popular. Entonces, al gobierno de ese momento no le interesaba la participación plural, le interesaba cooptar a las organizaciones, no le interesaba que el Consejo de Participación tenga una vida adecuada, que esté fortalecido en las provincias. El Consejo debería tener las 24 provincias, presencia en cada una de ellas, y en todos los territorios llevar adelante los temas de participación, de lucha contra la corrupción, la designación en su nivel, incluso los delegados de cada provincia. Aquí en el ASUE deberíamos tener un delegado o delegada no puesto por los consejeros, sino luego de un concurso, para que un azuayo o una azuaya
se postule y llegue a ser quien esté al frente del Consejo de Participación, y eso en todas las provincias, así como que debería ser, pero hasta el momento tenemos más bien delegados de parte del Consejo que los colocan, ¿no? Y lo que decía, este tema desprestigió al Consejo de Participación, porque no generó esta participación plural. Las vedurías, en un momento, si recordamos, en el gobierno de Rafael Correa, se creó una veeduría para vigilar los contratos del Estado con el hermano del presidente. Y cuando la veeduría sacó su informe, en vez de que el Consejo de Participación apoye a la veeduría, apoye a los veedores, apoye la denuncia para que sea investigada, lo que hizo el presidente fue poner un juicio contra los veedores y tuvieron una sentencia de prisión los veedores. Entonces, estábamos dando un mensaje tan negativo a la ciudadanía de que si como ciudadano yo me organizo, ejerzo mi derecho al control social, veo indicios de corrupción y denuncio, el que va a ir preso soy yo, porque estoy denunciando al poder, porque no le gusta al gobierno que el ciudadano vigile, controle, ejerza su derecho. Entonces, fue lamentable ese papel del Consejo de Participación y mucho más en la designación de autoridades, porque sirvió, lamentablemente, se manipuló y se manejaron estos llamados concursos para que sean designadas las personas muy cercanas al gobierno. Entonces, eso que sucedió, se trató de corregir con el Consejo Transitorio, que sabemos a la cabeza estaba el doctor Julio César Trujillo, que tenía y tiene una historia de su participación como jurista, como maestro, una hoja de vida muy, muy limpia, y que la cabeza de él en el Consejo Transitorio en realidad le daba mucho prestigio a lo que iba a ser ese Consejo Transitorio. Sí, de todas formas, pese, digamos, a toda esa legitimidad que podría tener Julio César Trujillo por todos sus años de experiencia, posiblemente por esa transparencia que muchos decían le caracterizaba en todas sus actuaciones. Sin embargo, ya hubo mucho cuestionamiento también a la hora de la designación de los jueces de la Corte Constitucional, por ejemplo, y esto es un tema importante, porque decimos, sí, tal vez podemos controlar de alguna forma los concursos de méritos y oposición, o usted acaba de señalar, eso posiblemente pudo haber pasado también en el gobierno anterior para tener personas cercanas, pero realmente cómo no, o cómo saber si efectivamente eso tampoco pasó en el Consejo Transitorio, y más aún cuando la Corte Constitucional nos dice, bueno, todo lo actuado por el Consejo Transitorio no puede ser revisado. Es decir, de alguna forma le estamos dando tanta fortaleza a lo actuado por el Consejo Transitorio, a lo realizado por Julio César Trujillo, y decimos, o tanta confianza, que esto no lo podemos tocar. Y realmente aquí sí me gustaría, desde el punto de vista jurídico, entender, claro, no si es posible, porque la Corte ya lo hizo posible, pero sí es correcto. Diría yo, antes de responder esto último sobre el blindaje que hizo la Corte Constitucional, que para mi forma de entenderlo, lamentablemente ese fantasma político, del interés político, no ha estado ausente ni del Consejo original ni del Consejo Transitorio, ni mucho menos, por supuesto, del Consejo actual, ¿no? Digo esto porque es evidente desde lo que está pasando hoy en día. En un momento creímos que ese Consejo no servía, después lo utilizamos con esta consulta popular que generó el Consejo Transitorio para hacer todo lo que se hizo con fines correctos o incorrectos, eso no lo estamos juzgando, pero lo que sí sostengo es que al final le dimos esa utilidad porque encontramos la utilidad en el Consejo y eso tiene un evidente trasfondo político. Y posterior a esto, hoy tenemos una iniciativa que cuestiona la necesidad de ese Consejo después de que ya lo utilizamos. Ahora, con respecto a lo que la Corte Constitucional... Perdóname, y que es impulsado por uno de los de los miembros, de los ex consejeros que estuvo dentro del transitorio. Entonces es como darle un mensaje a la ciudadanía de, bueno, ya hicimos todo lo que debíamos haber hecho, ocupamos ese cargo, pero ahora realmente el Consejo ya no se lo necesita. Sí, evidentemente, yo sostengo que eso es una contradicción evidente, ¿no? Que sale a la luz y con más razón, cuando quien promueve esto es alguien que estuvo dentro de ese mismo Consejo Transitorio, que utilizó esas facultades exorbitantes, como por ahí se han dicho, extraordinarias, y ahora tratan de desaparecer el Consejo a través de la iniciativa, de las iniciativas que se han presentado. Ahora, con respecto al pronunciamiento de Corte Constitucional, que era un tema también importante para tocar, yo diría nosotros seguimos cayendo en un punto de creer que todo lo plebiscitario es correcto, como por regla general, ¿no? Y yo diría que eso no es tan real, porque nos hemos equivocado más de una vez. Eso es simplemente una lectura histórica, nos permite darnos cuenta de esto.
Y otra vez nosotros caemos en la idea de que como las facultades de este consejo y lo que se hizo sobre la base de esas facultades vino de un pronunciamiento popular que tuvo una mayoría eventual, en algún punto eso debería entenderse por sí mismo legítimo al margen de que sea correcto o incorrecto y es por lo tanto intocable. Claro, yo no puedo dejar de mencionar ahí que otra vez viene un fantasma político detrás de esa decisión, eso es innegable, aunque mucha gente se niegue a creer que lo que hace la Corte Constitucional debe ser político y es político, yo creo que es todo lo contrario. La Corte es uno de los actores políticos más importantes que tiene este país. Y eso es natural, no es algo para escandalizarse, porque la Corte tiene una función política, es el máximo intérprete de la Constitución y el que tiene el deber de tomar decisiones muchas veces controversiales como esta, blindar lo que ha hecho un Consejo de Participación Transitorio bajo el argumento de que sus facultades fueron extraordinarias, fueron concedidas por un pronunciamiento de la voluntad popular y que por eso no pueden ser revisadas. Desde mi perspectiva, eso constituye otra vez, diría yo, endiosar la idea de que el voto popular legitima absolutamente todo, al margen de que sea correcto o incorrecto. Hay que tener en cuenta dos cosas, creo yo, ahí. Una cosa es la facultad que concede el voto popular para actuar en determinado sentido y otra cosa es el uso que nosotros le damos a esa facultad. Y no necesariamente las dos cosas van a coincidir siempre y eso se ha visto en periodos ordinarios y extraordinarios de ejercicio del poder como estos. Siempre hay excesos en el poder y creería yo que no hay una buena razón para sostener, al menos jurídicamente, tal vez desde una perspectiva más ética, una perspectiva más política, sí, que lo que he hecho por este Consejo Transitorio en ejercicio de esas facultades extraordinarias no pueda ser revisado. Lo que sí estoy absolutamente convencido y consciente es de que, otra vez, la idea de revisar lo que hizo este órgano transitorio sí tiene también un tinte político. No hay cómo desconocer que lo que se quería hacer tenía un tinte político, pero al final el mensaje es el mismo. Seguimos jugando con intereses políticos que no necesariamente priorizan lo que bien decía Andrea, un interés de fomentar la participación ciudadana, de generar niveles altos de transparencia en la gestión pública, de denunciar los actos de corrupción, entre otros aspectos. Ahora, si es que se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de todas formas es un órgano que, lo decíamos hace un momento, debe luchar además en contra de la corrupción, generar la participación ciudadana, posiblemente buscar la transparencia de las actuaciones de las diferentes personas que forman parte de la administración pública, es un tanto contradictorio al final decir, bueno, lo hecho por el transitorio, lo vamos a ocultar o lo vamos a blindar, y no lo vamos a revisar, y esto parece que de alguna forma atenta contra ese principio mismo de transparencia. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana, que se supone que debe promover esta situación, definitivamente oculta todo lo actuado, decimos esto no se puede revisar, es una propia contradicción, me parece a mí, para hasta el ejemplo que debe dar el Consejo frente a todos los demás organismos de la administración pública. Pero es tan importante este tema que incluso dio paso a la destitución, bueno, a través del juicio político en realidad, de las autoridades que fueron electas a través del voto popular. Sí, creo que, bueno, yo contaba en resumen que durante los 5 años que yo fui consejera hubo un desprestigio de este consejo por la manipulación que se dio del mismo bajo el interés del gobierno. Y eso ocurrió del 2010 al 2018. Viene el Consejo Transitorio, como decía Marcelo hace un momento, como a descorreizar. ¿Por qué? Porque obviamente esos años estuvo en manos del correísmo y lo que se criticaba era aquello, ¿no? Que del Consejo salió el fiscal primo y muy cercano al gobierno de Correa, que del Consejo salió el Contralor, que no vigilaba lo que hacía el gobierno, salió un CNE totalmente cercano al gobierno y todas las demás autoridades. Entonces, cuando llega el transitorio a evaluar, a cambiar a ciertas autoridades, a plantear la descorreización, y se plantea la elección democrática, se puede decir, bajo ciertos parámetros de los nuevos consejeros y consejeras, no pudieron mirar, o bueno, lo que sucedió es que muchas personas nuevamente cercanas al correísmo participan, incluso claro, se pidió, antes de que sean posesionados, se pidió la destitución de algunos de ellos, creo que incluso de los 4 que fueron destituidos estaban en este pedido, porque se prohibía que se haga un vínculo político, además. Así es, y hubo propaganda política desde el mismo Rafael Correa
con 5 o 6 personas, planteando a la ciudadanía que voten por estas personas. Entonces, ahí ya se planteó que estaban incumpliendo la ley y que estos candidatos al Consejo de Participación no debían ganar porque incumplieron los reglamentos, la ley en ese momento, y no se hizo eso, se los posesionó. Y luego, ¿qué pasa? Que luego nuevamente esta mayoría de consejeros quieren retomar justamente, claramente las políticas del correísmo, ahora ya no de la Sabatina, pero sí desde Bélgica, ¿no? Entonces, nuevamente la reacción de la Corte y de varias voces es no pueden no pueden votar lo que hizo el Consejo Transitorio de descorreizar para luego volver a correizar. Entonces, es todo un tema político. Y, claro, ya las actuaciones de estos consejeros, yo pude ver algunas sesiones online en vivo de las sesiones del Consejo de Participación con el señor Tuárez, y ellos en realidad asustaban mucho porque se notaba claramente, muy groseramente lo que querían hacer, ¿no? Entonces ellos querían votar todo lo que hizo el Consejo Transitorio, revisar todo aquello, y recibieron la respuesta de la Asamblea del juicio político, fueron destituidos. Y se vuelve una disputa política en realidad sobre las atribuciones que puede desarrollar este Consejo. Señores, tenemos Antes de pausa continuar, comercial sí, en este momento. pausa. Enseguida volvemos para seguir hablando de este tema y también para dar paso a las opiniones que nos ha dejado la gente a través de las redes. Ya venimos enseguida. La música más prendida. Esa mujer me mata cuando se apodera de mí. En el verano, tú escuchas Visión 106. Tu música. En instantes volvemos con la mejor programación del fin de semana. Café de sábado por Visión 106.1 FM. Inicio de espacio publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En todas las familias existen adultos mayores. Nuestros padres, abuelitos, merecen ser tratados de la mejor manera. Por eso te invitamos a ser parte de Años Dorados. 10 años al servicio con el lema de dar una buena atención. Contamos con servicio de enfermería 24 horas, médico geriatra de planta, terapia psicológica, odontología, terapia física, ocupacional, recreacional, asistencia religiosa, servicio de peluquería, lavandería y transporte. Visítanos en Chayobamba, Panamericana Norte, kilómetro 10. Más información al 0997 129551 o al 410-6200. Doctora Eliana Crespo Márquez, directora. Vivimos pendientes de tu salud y la de tu familia. Comprometidos con el paciente las 24 horas del día. Vivimos para tu tranquilidad y confianza. Hospital Santa Inés. Vivimos para cuidar de ti. Tu familia es la nuestra en Hospital Santa Inés. Cuando nos necesites, lo mejor de nuestro trabajo y esfuerzo está listo para cuidar de ti. Hospital Santa Inés. Vivimos para cuidar de ti. Visita cisantainés.com. Llámanos 2827-888. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más de Café de Sábado por Visión 106.1 FM. Bien, continuamos con este tema tan interesante y sobre todo lo que nos interesa ahora saber es qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana. Varias personas que están escuchando el programa ya nos han enviado algunos mensajes diciéndonos, bueno, hay que desaparecer el Consejo. Es la mayoría, ¿no? La gente no lo ve quizá como algo positivo. Nos dicen, un comentario que nos hacía Celia, nos decía exactamente: es demasiado poder para una sola entidad y para los consejeros, dice, que se sale incluso de sus dimensiones. Debería desaparecer
porque ni los consejeros ni la institución es confiable, ¿no? Un comentario más allá de pregunta. Justamente la gente tal vez opina de forma mayoritaria por todo lo que ha pasado, incluso con el Consejo, por lo que ha pasado con sus autoridades, que tal vez es necesario desaparecerlo. Ahora, desaparecer el Consejo significa enviar estas atribuciones o trasladar estas atribuciones a algún otro organismo. Por ahí se habla de la Asamblea Nacional o la intención de crear incluso un bicameralismo que... Si es que la Asamblea ya tiene estas facultades de legislar, ahora nuevamente darle esta posibilidad, digo nuevamente porque antes el Congreso Nacional incluso la tuvo, de designar a las autoridades, otra vez estas pugnas políticas, el ponerse de acuerdo, tal vez los partidos, para ver quién pone a qué autoridad, apegada posiblemente a sus principios, a su ideología. ¿Qué es lo que debe pasar ahora? Es decir, si es que se elimina el Consejo, lo mejor sería que pase a la Asamblea Nacional, volver al bicameralismo, incluso el costo, hablando presupuestariamente, que significaría mantener a más servidores públicos a través del bicameralismo. Yo sostengo en esto que, como lo dije antes, las instituciones no son ni buenas ni malas, por sí mismas son lo que hacemos de ellas. Y eso es tal vez el reflejo de lo que pasa con el Consejo y la opinión de la gran mayoría de personas en este país. Creo que está pensando justamente en eso, en lo que ha hecho el Consejo o los frutos que pueda haber tenido este Consejo por lo que se ha permitido que él mismo haga. Y en esa medida creer que el Consejo en sí mismo es malo, que promueve la concentración de poder. Yo ahí haría tal vez una lectura en algo distinto desde la parte constitucional. Creo yo que el Consejo, desde luego, tiene problemas, pero no solamente por ser tal, por las atribuciones que tiene. Tiene problemas, por supuesto, por la forma en la que se han ejercido esas atribuciones, pero a eso le acompaña algo más. Y lo que le acompaña es un diseño institucional de la estructura del Ecuador como Estado, en la que, al lado de que debilitamos en algún punto con la Constitución del año 2008 funciones del legislativo, pasando muchas de esas atribuciones a otros órganos, parte de ellas, por ejemplo, las que tiene el Consejo para designar autoridades de control, al mismo tiempo fortalecimos el Ejecutivo. Y eso es, creo yo, el mayor error en la estructura institucional que pudimos cometer. Porque al tiempo que debilitamos el contrapeso del Ejecutivo, que es el Legislativo, fortalecemos ese Ejecutivo y además creamos un órgano que en algún punto, por el mismo diseño institucional, termina teniendo otra vez nueva presencia del Ejecutivo, es decir, le fortalece aún más en algún punto. Me refiero a la función de transparencia en varios de sus órganos. No podemos perder de vista, por ejemplo, que además del Consejo de Participación, dentro de la función de transparencia, existen otros órganos como por ejemplo la Superintendencia, la Procuraduría, la Contraloría. Y pensemos quién designa esas autoridades. En ese punto, ahí, por ejemplo, existe una figura de designación a través de ternas que envía el Presidente de la República. Entonces, eso es una muestra de que el diseño institucional, constitucional del Ecuador permite fortalecer la estructura de un órgano. Ahora, de ahí a sostener que ese órgano por sí mismo es malo, que ese órgano debe desaparecer, creo que es algo que hay que pensarlo al menos 2 veces y hay que reflexionarlo con algo más de detenimiento. Porque tú decías, por ahora ya hay iniciativas, 2 de hecho calificadas por la Corte Constitucional para proceder a la recolección de firmas y someterlo eventualmente a consulta. De hecho, escuché que hay una iniciativa de unificar las 2 iniciativas que busca, por una parte, desaparecer el Consejo, eliminarlo de la estructura constitucional y, paralelamente a eso, trasladar esas atribuciones a la Asamblea Nacional, al Legislativo, transformando también la figura de ese Legislativo en un Legislativo de 2 cámaras, como ya lo tuvimos varias veces en nuestra historia. Yo creo que ahí habría realmente que pensar en este comentario que hacía la persona que escribía justamente al WhatsApp, me parece, de la radio. Sí. Y nos decía, es demasiado poder para un órgano. Yo lo que me pregunto es, tal vez hemos reflexionado en que esa iniciativa va a terminar dándole incluso más poder a otro órgano, que es el Legislativo. Porque el Legislativo hace, por supuesto, su función natural, que es crear la normativa, ¿no es cierto? Además fiscaliza. Hemos visto la ola y la moda, entre comillas, de juicios políticos que tenemos hoy en día, con o sin razón. Y además ahora le vamos a devolver esa atribución que ya la tuvo y que le quitamos en algún punto porque era una atribución. Señores, tenemos otro comentario de un oyente que dice que nos está escuchando a través de la radio, no nos ha dejado su nombre, pero nos manda a través de mensaje cómo se puede confiar, dice, en autoridades
que no tienen ninguna confiabilidad, ¿no? Nos repite acá y nos indica lo que pasó con el Consejo, dice que se nombró a la hora de que Correa era presidente, es lo mismo que pasó con el transitorio, cada uno pone a sus amigos y eso de que son imparciales y transparentes no es tan cierto. Peor hacer elegir al pueblo que ni sabe bien de qué se trata y elige sin ningún sentido, dice a estas autoridades. Ya vimos lo que pasó con los recién electos, creo que han sido los peores, dice una institución que no vale la pena tenerla en nuestro país con el respeto de ustedes. No es un otro comentario igual que nos dejan. Sí, justamente la elección popular de las autoridades del Consejo fue algo súper discutido también, porque al final ni siquiera se conocía, o bueno, por quienes se votó, llegaron a tener sí un respaldo popular, pero tal vez mínimo con respecto a la cantidad de votos, ¿no? Además la promoción que se hizo, una campaña para votar nulo o anular el voto a la hora de elegir a los representantes del Consejo. Pero Juan Francisco decía un tema importante. Claro, la opinión ciudadana mayoritaria nos lleva a pensar de que tal vez hay esta aceptación de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana en caso de que sea sometido a consulta. Claro, es una percepción que este momento tenemos, pero en caso de que efectivamente se llegue a eliminar el Consejo, que pase a la Asamblea, decía Juan Francisco, es darle más poder a un órgano, a una función que ya ejerce, digamos, cierto poder que definitivamente en este caso lo vamos a fortalecer. Y parece que en realidad esto del bicameralismo, de crear dos cámaras dentro de la Asamblea, viene a ser el pretexto o aprovechando la situación del Consejo para efectivamente conseguir este resultado. Sí, yo creo que, el tema de la designación de autoridades fue en el 2008 debatido en la Constitución de Montecristi, la Constituyente, y justamente se decía, ya no queremos que el Congreso, en ese tiempo muy desprestigiado por todo lo que sucedía, se lleve a las autoridades de control. Perdóname, Andrés, sí, en ese tiempo desprestigiado, pero ahora es uno de posiblemente los órganos que menos confianza tiene la ciudadanía. Sí. Así es. Y lo que se planteó es cambiemos eso. Entonces, que ya no sea, primero se le cambió desde nombre, ¿no? Ya no es Congreso, es Asamblea Legislativa, y que ya no designen las autoridades. Entonces, ahora el Consejo de Participación, a través de concursos de posición y méritos, algo que tal vez las personas se han olvidado o no sabían, es que no es que los 7 consejeros designaban, habían unas comisiones ciudadanas de selección con 10 integrantes. No eran las mismas personas para elegir al fiscal, al contralor, al defensor, al CNE, al TC, eran distintas comisiones ciudadanas. La trampa ahí también es que de las 10 personas, 5 venían de las funciones del Estado, y como las 5 funciones estaban en manos del correísmo, los 5 integrantes de las funciones ya venían desde el correísmo. Entonces, los consejeros, el primer concurso que se hizo cuando yo era consejera, teníamos que vigilar la transparencia de los actos de las comisiones ciudadanas. Y eso es lo que hicimos, lo tratamos de hacer, y por eso denunciamos cómo se eligió en ese tiempo a Galo Chiriboga de manera fiscal, tramposa en ese concurso. Entonces denunciamos, señalamos que no fue correcto cómo se calificó, señalamos que no fue correcto cómo no se recibieron y se llevó un debido proceso con las impugnaciones ciudadanas, y lo que hicieron los consejeros cercanos al correísmo fue reformar los reglamentos para que los propios consejeros no podamos vigilar, no podamos cumplir lo que nos mandaba la Constitución, y les dieron totales atribuciones de estas comisiones ciudadanas, y eran ellos prácticamente quienes designaban a las autoridades. A los consejeros nos llegaban unos informes ya con las calificaciones que ya no podíamos hacer nada, solamente decir sí o no, que nosotros decíamos no votamos porque no veíamos transparencia. Entonces, esa fue la trampa, pero yo pienso, el mecanismo planteado en la Constitución y en la ley de que la postulación sea libre, es diferente a que en la Asamblea se ponga a dedo y digan, a ver, estas 3 personas, como las ternas que vienen del Ejecutivo, se ponen 3 nombres y simplemente uno de los 3 tiene que ser. Sí. Pero quien pone esos nombres es la propia autoridad. Entonces, el primer cambio es que la ciudadanía se pueda postular. Como decía hace un momento, si un catedrático, si una abogada o un profesional de aquí de nuestra provincia cree y tiene las características para ser autoridad, cumple los requisitos, se puede postular libremente, no porque le nombre un partido, una autoridad, sino porque esa persona se considera capaz. Se puede postular, o una organización, un gremio la puede postular.
para que concurse, tiene que cumplir ciertos requisitos para ser, qué sé yo, contralor, ciertos requisitos para ser fiscal, ciertos Hay un requisitos, perfil, no puede desde ser luego. tampoco cualquier persona, ¿no es Sí. cierto? Por más honesta que sea, tiene que tener una experiencia, una formación académica. Entonces, esa me parece que es un avance. El tema de que se valoren las carpetas también, creo que sí hay que ver y habrá que tratar de hacer reglamentos muy transparentes también, qué se va a valorar, qué vale 1 punto, qué vale 2 puntos, qué vale 3 puntos. El tema de que dé un examen de oposición también, porque la carpeta es una cosa, el examen es otra, y el asunto de la impugnación ciudadana, pero en realidad una impugnación con un debido proceso, que la ciudadanía sí pueda decir: yo tengo pruebas o yo tengo argumentos para que tal persona no sea una autoridad, y que la persona que se está postulando se pueda defender también, porque también se presta esto para los juegos políticos. Y yo creo que ese era un avance. Si es que los ecuatorianos y ecuatorianas en estos meses debatimos, discutimos, y si es que en consulta popular se decide que el Consejo desaparezca y que sea la Asamblea Legislativa quien vuelva a elegir, yo no estoy de acuerdo en primera instancia en volver a la bicameralidad. Yo creo que no es necesario eso, y si es que la Asamblea actual puede tener una especie de comisión, como se hizo la designación de los jueces de la Corte Constitucional, Pero para que a través de un concurso pueda revisar. Sí, yo creo que eso sí debe haber, y yo creo que sí somos capaces, como Estado ecuatoriano y la Asamblea, sí es capaz de hacer un concurso transparente, y nosotros como ciudadanos de vigilar que eso sea transparente y no dejar que hagan trampa, que ganen, que se suban los puntos así por así, que los exámenes sean fraudulentos. Yo creo que sí podemos darnos la oportunidad al Ecuador de tener concursos transparentes y designar autoridades por sus méritos. Y creo que si es que esto se da, si la Asamblea llega a ser quien designa a las autoridades, se debería mantener esta forma de mirar los méritos y tratar en lo máximo de que no afecten los temas políticos. Gaby, el tiempo nos va quedando corto, vamos a llegar a unas conclusiones finales, pero sin embargo Juan Francisco Andrea decía una cosa importante: si somos capaces de generar concursos transparentes. El tema es, le vamos a dar esa posibilidad de que se genere estos concursos transparentes, decía yo hace un momento, al órgano que posiblemente más desconfía a la ciudadanía, es decir, la aceptación que posiblemente tenemos de la Asamblea Nacional, la aceptación ciudadana, es bajísima. Entonces, es decir, bueno, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de realizar estos concursos, hacerlos transparentes. ¿Qué otra salida tenemos? ¿Cuál puede ser la opción? Porque claro, de todas formas, no es que se elimina la función, sino se elimina solamente, la intención es eliminar al Consejo de Participación como tal. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Mira, yo retomo lo último que tú mencionabas. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, los datos nos dan a entender que así es. El órgano legislativo es uno de los que menor confianza ciudadana tiene en este momento. Si uno revisa, por ejemplo, los datos de Latino Barómetro para el año 2018, el porcentaje de personas que confían plenamente en la Asamblea Nacional, en el órgano legislativo, es el 4% de los ciudadanos. Y curiosamente, los que tienen poca confianza llegan cerca del 40%, y los que no tienen ninguna confianza están bordeando el 70%. Es decir, estamos hablando de datos duros con respecto a una realidad de un órgano al que le vamos a encomendar una función tan delicada que nos ha traído tanto de qué hablar, de tantos problemas institucionales de inestabilidad, otra vez. Entonces, creo que en realidad nuestro problema de fondo, Marcelo, Gaby y Andrea, es, desde mi forma de verlo, una falta de cultura política y una falta de memoria, sobre todo en muchas cosas, ¿no? Nosotros pasamos en algún punto por olvidarnos por qué creamos el Consejo de Participación, por qué alimentamos unas atribuciones que mejoraron lo que tenía la Comisión de Control Cívico. Y vivimos el día a día político. Y vivimos al día a día. Y entonces, si es que tenemos la capacidad, como de hecho veo, es un desarrollo espectacular el de la capacidad de propaganda política que tenemos hace unos años atrás. Logramos convencer a la gente de que esto nunca pasó y que entonces la solución mágica es volver a algo que supuestamente es el remedio para todos los males, cuando ya lo tuvimos, cuando ya vimos que no funcionó. Yo, desde lo personal, estoy absolutamente en desacuerdo con que esta atribución vuelva a la Asamblea Nacional, porque ya la tuvimos y no funcionó. De hecho, se evidenció que esto lo único que hizo es favorecer la politización de una función que es sumamente delicada al designar autoridades de control. Ahora, ¿qué alternativa nos queda? Que es lo que tú preguntabas. Yo diría que tenemos alternativas varias, pero creo que
no necesariamente la mejor, y eso hay que razonarlo, es desaparecer enteramente el Consejo, porque nos olvidamos que el Consejo, de hecho, su función principal no es la de designar autoridades. Sí. Nosotros debemos dar esa visión. Sí. La función principal del Consejo es fomentar el ejercicio de los derechos de participación, desarrollar procesos de participación, apoyar las veedurías, los observatorios. Claro. Tal vez que se quede con esas atribuciones, pero claro, lo que a todos tal vez este rato importa, porque la discusión política es esa, es quién designa las autoridades, porque de acuerdo, hay que fomentar una participación ciudadana, el Consejo tiene que llevar, como decía Andrea, incluso estas iniciativas a todos los cantones, parroquias, a todo el territorio nacional, pero lo que realmente se discute es quién designa a las autoridades. Es realmente un tema complejo que creo yo hemos intentado varias alternativas. Hemos tenido el concurso, hemos visto lo que pasó con el concurso. Hemos visto en el tema de la elección lo que pasa con la elección. Yo creo que, insisto, el problema no es la institución que utilizamos para hacer esto, es cómo lo hacemos. Sí. Y al final, creo yo, acabamos de hacer una reforma al mecanismo de designación de los consejeros. Como alguien decía en algún punto, no acababan de sentarse los consejeros en su silla y ya estaban con un juicio político Sí. sin haber hecho todavía nada. Claro, después... Solo por anunciar que van a revisar. Porque al final sí dieron motivo para hablar de una posible arrogación de funciones, algo por el estilo, pero pensemos en cómo se ha dado todo. Tal vez los consejeros ayudaron a quienes se equivocaron en un inicio iniciando procesos de juicio político, pero bueno, al final, ¿qué es lo que yo sostengo, Marcelo, Gaby y Andrea? Me parece que nosotros, el diseño institucional que escojamos, pongamos esto en manos de quien pongamos, si no trabajamos en lo de fondo, que es una cultura política, que es una cultura de participación, verdaderamente un empoderamiento ciudadano, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso sostenía yo, a pesar de que esto es lo que más le preocupa a la gente, no es lo primordial en la función del Consejo, ¿sí? Me parece que debemos trabajar en esa otra parte, porque el único que le puede dar una solución a esto somos nosotros, los ciudadanos. No es un órgano estatal, un órgano público asalariado que recibe una remuneración y que por obvias razones tiene una conexión en al menos parte de su estructura con la función ejecutiva u otros órganos del Estado. Yo creo que a partir de la Constitución de 2008 sí se trató de fortalecer la democracia participativa, sin duda. Creo que realmente lo que decía Juan Francisco, esa posiblemente fue una de las razones principales para crear el Consejo, pero toda la discusión está en torno a la designación de las autoridades. Entonces, por ahí el camino puede ser dejar al Consejo para que pueda seguir con estas otras atribuciones de lucha anticorrupción, de hacer un proceso de fiscalización más independiente, que lo decíamos hace un momento, porque claro, la Secretaría Anticorrupción existe, pero es como que no va a vigilar a la función ejecutiva porque es parte de la función ejecutiva, y los mayores casos de corrupción se han dado en la función ejecutiva, ¿no? Porque recuerden que una Secretaría Anticorrupción hubo también en el gobierno de Rafael Correa, existió, pero de todas formas se generaron todos estos casos que han sido denunciados. El tema es, mantenemos el Consejo con esas atribuciones y de todas formas le quitamos la de designar autoridades y sigue en el limbo a quién damos, porque sí nos preocupa que lo hemos hecho por reelección, lo hemos hecho por concurso y nada ha funcionado. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que planteaba Juan Francisco en el tema de que importa mucho el papel de los ciudadanos, de las ciudadanas. Si es que hay concursos de oposición y méritos, debemos de alguna manera estar vigilantes también. Si se denuncia que un concurso es tramposo, es fraudulento, y de eso sale una autoridad, como ciudadanos no deberíamos aceptar aquello y deberíamos de exigir que los concursos sean transparentes. Si es que va a ser por votación popular, como lo fue, entonces también que se respeten las reglas. O sea, vamos a elegir a personas y ellas tienen que cumplir ciertos requisitos que por lo menos cumplan esos requisitos para presentarse a una elección. Entonces, hace un momento hablábamos, se mienten en las postulaciones, se mienten las hojas de vida, no se cumplen los reglamentos para la campaña y resultan electos y son posicionados por el CNE. ¿Y los ciudadanos qué papel tenemos? Entonces, creo que es muy importante que y concuerdo mucho con lo que decía Juan Francisco, las instituciones per sí no son malas o buenas. Es lo que y hacemos el con uso ellas. que les damos. En el tema de la participación siempre decimos, a ver, no puede estar cooptada una institución la participación, pero sí la institución puede fortalecer los procesos de la ciudadanía. Muchas veces los ciudadanos, las ciudadanas que quieren participar de manera cívica, voluntaria, no tienen recursos para hacerlo. Sí. Lo hacen en las noches, lo hacen en los tiempos libres. Si una institución puede desde tal vez fortalecer la capacidad de los ciudadanos
tal vez hasta un local para que los ciudadanos se reúnan, incluso algunos tal vez recursos o la voz de una institución respaldando a los ciudadanos. Recién aquí en Cuenca discutíamos el tema de la vicealcaldesa. Como movimiento de mujeres acudimos a la Defensoría del Pueblo y fue la Defensoría del Pueblo que llevó la acción de protección. Sí. Siempre eso fortalece más, lamentablemente, en la justicia, por ejemplo, a la ciudadanía, que lo hubiéramos hecho únicamente el movimiento de mujeres. Si el Consejo de Participación acompaña a los veedores, acompaña a los observadores, acompaña a los procesos de participación, a las asambleas ciudadanas, a los presupuestos participativos y exige a las autoridades, si es que algún alcalde del cantón no cumple con la silla vacía, ahí está el Consejo para decirle, mire señor, aquí está la ley. No claro. Solamente el Consejo, puede ser la Defensoría, puede ser la Justicia, pero es una instancia que está llamada a ello por sus atribuciones. En este momento existe el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos debatiendo y eso también es importante, creo yo. Esto de la desaparición, esto de la consulta hace que los ciudadanos debatamos, que debatan las organizaciones sociales, qué hacemos y lo que decimos aquí. ¿Quién debería elegir a las autoridades y cómo? ¿Y cuál debería ser el papel nuestro? ¿No? Entonces, las opiniones que llegan al chat, al WhatsApp de la Gaby, está muy bien, que todos debatamos, discutamos, participemos y creemos, digamos, llegamos a construir una propuesta. Una conciencia ciudadana, además de lo que podamos debe pasar, construir sí. Y que definamos, en poco tiempo definiremos aquello, pero mientras tanto, y yo les decía hace un momento, con la consulta popular puede pasar cualquier cosa. Podría desaparecer el Consejo o también podría mantenerse. Y si se mantiene tal como está ahorita, es el Consejo el que tiene las atribuciones de designar a las autoridades. Y ahí, si es que eso sucede, deberíamos exigir que este Consejo lo haga de manera transparente, ya no como lo hacían del 2010 al 2018, sino de manera transparente, sí. Respetando reglamentos, con participación, con veeduría ciudadana, y las atribuciones de la promoción de la participación y de la lucha contra la corrupción están ahí, deben fortalecerse, y más bien los ciudadanos debemos hacer uso de esa institución que existe aquí en la provincia de la Azuay para que nos aporten fortalecer nuestros procesos de participación. Muy bien, muy Ahí, se nos ha terminado ya el tiempo de programa, lastimosamente, Marcelo, siempre nos queda faltando, ¿no? el tiempo para concluir con nuestros temas, pero creo que han sido bastante claros nuestros invitados, se han tomado en cuenta todas las posturas, los comentarios de la gente también, que pues eso nos da mucho gusto saber que nos escuchan y que además opinan acerca de lo que hablamos. Sin duda alguna, y lo que decía Andrea hace un momento, todo puede pasar en este momento, ¿no? Realmente no hay ningún futuro claro con respecto a lo que va a pasar en el Consejo, así es que estos espacios de discusión tienen que mantenerse, sobre todo para crear tal vez esta conciencia un poco más ciudadana de participar justamente en construir estas alternativas que al final nos van a ir fortaleciendo también como Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea, muchas gracias, Juan Francisco, Gaby también, y bienvenida nuevamente. Tienes que recalcar que me he ido de vacaciones, no lo puede dejar pasar él. Pero bueno, te agradecemos ya por estar en un café de sábado nuevamente con nosotros y que cuando acá, ¿no? se te ofrezca, ¿no? Cada sábado voy a estar acá. Sí, yo tengo envidia porque a mí no me dieron vacaciones. Eso es claro. La Gaby se va de vacaciones y a mí me dejan solo. Es que alguien tiene que trabajar. Pues claro. No para todos puede salir el sol. Yo me voy de vacaciones, tú te quedas trabajando. Sí. Y sobre todo, Gaby, yo creo que a vos tampoco ha salido mucho el sol. Me fui de vacaciones y viene más blanca que cuando me fui, ¿no? Eso ya es una cosa con la que no puedo. Suele pasar. No puedo ya. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Así es, vamos a despedir nuestra entrevista agradeciéndole a Andreita por habernos acompañado esta mañana. Juan Francisco, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Tenemos una pausa y luego pues unos invitados que nos van a contar acerca de un proyecto muy interesante. Así que gracias una vez más. Gracias por el cafecito. Cerramos nuestro café de sábado y nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con una invitación para cada uno de ustedes, no se lo pierdan. Llega a Visión tu mejor decisión, porque tu salud es lo primero. Tu mejor decisión. Tu mejor decisión. Tu mejor decisión. Con el doctor Cristian Astudillo Carrera. Sintoniza todos los martes de 11 a 12 del día por Visión 106.1 FM. Inicio de espacio publicitario. Son las 11:13. En todas las familias existen adultos mayores. Nuestros padres, abuelitos, merecen ser tratados de la mejor manera. Por eso te invitamos a ser parte de Años Dorados. 10 años al servicio con el lema de dar una buena atención. Contamos con servicio de enfermería 24 horas, médico geriatra de planta, terapia psicológica, odontología, terapia física, ocupacional, recreacional, asistencia religiosa, servicio de peluquería, lavandería y transporte. Visítanos en Chayobamba, Panamericana Norte, kilómetro 10. Más información al 0997
8712-9551 o al 410-6200. Doctora Eliana Crespo Márquez, directora. Hostería Durán te invita a celebrar los mejores momentos de tu vida en sus amplios y elegantes salones. Disfruta de la mejor gastronomía de Cuenca y el mejor servicio en un solo lugar. Contamos con atractivos paquetes desde 13,42 incluido impuestos. Además podrás diferir tus consumos sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida. Reservas al 2892-301. Facebook, WhatsApp y página web. La mejor alternativa en eventos sociales la encuentras en Hostería Durán. Hostería de las aguas termales. ¿Sabían que las redes son parte de nuestro día a día? Ya que compartimos contenidos, fotos, en definitiva hacemos nuestra vida pública. Napito te trae estas recomendaciones para su buen uso. No compartas con nadie tu contraseña. No des tus datos personales a extraños.